Entonces, tengo el fluido en reposo y en la parte superior he destacado la superficie libre. En los libros suelen dibujar las superficies sumergidas como que están dentro de este seno fluido y por una condición mágica ni se elevan ni se hunden. Para que el asunto sea un poco más entendible, vamos a suponer nosotros acá que tenemos una superficie que está conteniendo a esta agua, ¿sí? Y en esta superficie yo quiero encontrar las fuerzas hidráulicas que están actuando sobre ella. Entonces lo voy a resaltar un poquito más esta zona. Y por ahora nos imaginamos que es de repente una compuerta, no sé. Pero es una superficie que está conteniendo al fluido y está soportando todas las fuerzas, ¿no?, que se originan debajo de la superficie libre. Pues bien, cuando nosotros hacemos una... ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Cuando nosotros hacemos una proyección de esta superficie enfocando ayuden con los micrófonos, enfocando líneas perpendiculares a ella, en la vista que queda en la proyección que estamos realizando va a aparecer la forma real de esa superficie. Entonces, yo lo estoy dibujando de una forma genérica. Esta es la superficie plana. ¿De acuerdo? Una invocación al grupo, por favor. En esta etapa apaguen sus micrófonos, ¿ya? En esta etapa apaguen sus micrófonos. Gracias. Muy bien. Ahora, para hacer la discusión generalizada de estas fuerzas, vamos a tomar acá un elemento pequeño de esta superficie y le vamos a llamar un diferencial de área. La fuerza que soporta esta área diferencial es el producto, ¿no? O sea, este diferencial de fuerza no es más que el producto de la presión por el diferencial de área. ¿Y qué dirección tiene? Voy a ponerle yo que tenga esta dirección normal. A ver, aquí dibujaremos un sistema cartesiano. Voy a engrosar las líneas. Entonces, atendiendo a la forma como lo generan los sistemas cartesianos, también los textos, acá le voy a poner el eje Y. El eje X está perpendicular al plano de la pizarra y este sería el eje, entonces, Z, o el vector normal. Entonces aquí la dirección va a ser en el vector unitario. Para este caso puedo usar K. Pero fíjense que este eje perpendicular está apuntando
de forma perpendicular desde la zona donde está el fluido hacia la superficie plana. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vayamos nosotros a este punto que define el área diferencial y tendríamos que evaluar la profundidad la presión en esta profundidad del punto. A esta profundidad le vamos a llamar nosotros, le podemos llamar una profundidad H. Una profundidad H. Como es un área genérica, la coordenada de este punto es en X0, en Y, el valor que tenga en ese instante, y un Z, y un Z que por ahora no es gravitante o no va a influir mucho. La presión, decíamos, de la clase anterior para un fluido en reposo viene dado por el producto del peso específico por la profundidad. Faltaría expresar esta profundidad en términos de las coordenadas Y. Acá vamos a definir entonces, me voy a ayudar de este ángulo θ. El ángulo θ, así como está, me define la posición de la superficie inclinada dentro del seno del fluido en relación a la horizontal. ¿De acuerdo? Aquí dibujaré el triangulito un poco más grande. Está bien acá. Acá tengo H. Acá tengo Y. Y acá tengo el ángulo θ. Tal vez ahí no lo ven. Lo ponemos un poquito al costado. ¿Quién es H en función de Y? Aquí claramente se puede observar de que H es el cateto opuesto al ángulo θ que define el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es Y. Entonces H es Y seno de θ. ¿Hasta allí me están siguiendo? Continuamos. Sí, ingeniero. Continuamos. El diferencial de F, entonces sería, sustituimos acá presión, peso específico por H, ya lo tengo, por el diferencial de área en dirección K. Si me quedo con el módulo, que es lo que me interesa en esta clase, evaluamos el módulo simplemente por peso específico, por la profundidad y por el diferencial de área. Esa profundidad lo teníamos como Y seno de θ. Acá viene la parte de la generalización de esta fuerza, ya no para esta superficie diferencial, sino para toda la superficie que está sumergida. Eso implica hacer un proceso de integración. Entonces, integrando, tenemos que esta fuerza que soporta la superficie plana inclinada, vamos a dibujarla ahora por aquí. Acá tenemos una fuerza chiquita, un diferencial de F. A medida que nos
vamos hacia abajo, esos diferenciales de fuerza, ¿cómo van a ser? ¿Más grandes o más pequeños? ¿O del mismo tamaño? Atendiendo a esta definición. El peso específico es el mismo, este diferencial de área podríamos decir que es el mismo, el ángulo es el mismo, la profundidad o este valor de y seno de teta, que es la profundidad, o el y, va a ir aumentando, ¿verdad? Esto va a ir aumentando. Entonces aquí las fuerzas diferenciales también van a ir aumentando. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué aumentan estas fuerzas en cada una de estas áreas? Por la profundidad. Porque aumentan a la profundidad. Perfecto. Entonces, la fuerza resultante va a ser la suma de todas estas fuerzas, ¿sí? Y tendrá que actuar en algún lugar. Vamos a suponer nosotros que actúa por acá. Y asignamos un lugar. Por ahora no sabemos dónde, pero de hecho tendrá que estar en algún lugar. Y actuando además de manera perpendicular a la superficie plana. Entonces, esta es la fuerza hidráulica resultante. Y como es la sumatoria, pues hay que hacer la sumatoria también acá. Esa sumatoria en términos matemáticos para elementos diferenciales es la integral. La integral entonces del peso específico por y seno de teta por el diferencial de área. Esta fuerza me va a quedar así. El peso específico lo puedo dejar afuera, ¿no? Este y seno de teta es la profundidad h, ¿de acuerdo? Y este diferencial de área seguiría. Muy bien, ya tenemos cómo evaluar, excepto que acá, así como está, de repente nos causa un poco de sorpresa. Y ahora, ¿cómo voy a calcular esta integral? Hagamos uso de un recurso. Hagamos uso de un recurso que tiene que ver con el tema de los centros de masa. ¿Cómo definimos el H centroidal o la profundidad centroidal? Un centroide, una coordenada centroidal. Esto era la integral de H de A entre la integral del diferencial de área. Creo que ahí está mejor. Si esto era una coordenada X, el X por diferencial de área entre el área total. Si esto era Y, la integral de Y diferencial de área entre el área total, ¿no? Esto es simplemente la sumatoria de los H de A y esta sumatoria es el área total. Muy bien. Entonces, Marcos. colaboren por favor. Entonces, si yo reemplazo este término integral de h de a, que sería todo este término que tengo aquí, ¿de acuerdo? Esta fuerza hidráulica, la fuerza hidráulica resultante, F, simplemente lo estamos colocando ahí, va a ser igual al peso específico por, ya no pongo integral de h de a, sino coloco el h centroidal por el área. Esto está más fácil. Esto está más fácil de poder usar en nuestros cálculos. La fuerza hidráulica de una superficie sumergida es el peso específico por la profundidad
del centroide, donde se ubica, por el centroide del área, ¿no?, que está sumergida, y multiplicada por el área. Vamos a ver las unidades. Peso específico, newtons por metro cúbico. Profundidad, metros. Área, metros cuadrados. Los metros cúbicos con el producto de metros y metros cuadrados, que son de la profundidad y el área, se eliminan y me queda que eso es en newtons. De repente puedo dibujar aquí, no sé si me pueden seguir. Hagamos una cosa sencilla para que entendamos esto. Coloquemos una superficie vertical y que sea cuadrada. Que sea cuadrada. Entonces acá voy a tener el seno. Aquí en este punto la fuerza hidráulica, dada que la profundidad es 0, es nula. Aquí va a ir aumentando un poquito, acá un poco más, ¿sí? Acá un poco más. ¿Por qué está aumentando la fuerza? ¿Por qué está aumentando esta fuerza a medida que me voy hacia abajo? ¿Por qué estoy dibujando lo más grande? Por la profundidad. Por la profundidad. Ahora, si esta superficie vertical, para que lo vean con claridad este tema, y que es totalmente simétrica, yo lo proyecto hacia el frente, podría tener esta condición. Y esto sería el área, una compuerta rectangular. Muy bien. ¿Dónde está el centroide de esta superficie? Pues miran al centro, en el centro geométrico. Este es el centro de gravedad para este caso. ¿Cómo calculamos la fuerza hidráulica resultante? La fuerza hidráulica resultante, ¿cómo la voy a poder calcular? Bueno, ya hemos dicho, peso específico, la profundidad del centro la profundidad del centroide de la superficie sumergida y multiplicada por el área. ¿Cuál es esa profundidad? Yo estoy poniéndole aquí H sub C rayita. Sería esto. Por acá. Por acá. H sub C rayita. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está actuando esta resultante? ¿Estará actuando acá? Estaría al medio si todas estas fuercitas definirían pues un rectángulo. En este caso no definen un rectángulo, definen un triángulo. Entonces, esta fuerza resultante va a estar a 1/3, para este caso, a 1/3 de esta altura, o sea, va a estar por acá. Ahí va a estar la fuerza hidráulica. ¿Y dónde estaría actuando? Si lo proyecto, estaría actuando, digamos, a esta profundidad, en este punto. A este punto donde actúa la fuerza resultante le llamamos centro de presiones. Espero que con este ejemplo haya quedado claro el hecho de que por qué la fuerza hidráulica no actúa en este centroide. No va a actuar simplemente por efecto de la profundidad, que lo va a llevar un poquito más abajo de su centroide. ¿Sí? Y eso es lo que está dibujado aquí. Sin embargo, lo utilizamos, claro, para evaluar el módulo, pero no significa que actúe aquí. ¿Ahora sí está claro?
de lo que hemos dicho hace unos minutos es que la fuerza hidráulica está por debajo del centroide que pueda tener la superficie sumergida. Eso ya está claro. La diferencia entre estos dos puntos es una excentricidad tomada en una distancia, ¿no? Tomada en una distancia según la línea paralela que define el ángulo que forma la superficie sumergida con la horizontal dentro del seno fluido. Vale decir que estas líneas de acá, esta de acá, con esta de acá son paralelas. En esa paralela tomamos el valor de la excentricidad. Muy bien. Siendo así, la coordenada en esta línea, ¿no? La coordenada del centroide en esta línea le hemos llamado Y sub C. Y sub C, la posición centroidal según los ejes Y del centroide. Y sub C, repito, paralelo a la superficie sumergida. En esa misma línea estoy evaluando E. La excentricidad, ¿cómo lo vamos a calcular? Ahora será revisada. Primero recordamos, el valor de la fuerza hidráulica estaba dado por el peso específico que multiplica a la profundidad del centroide por el área. La profundidad del centroide está más bien por acá, ¿no? Como profundidad le hemos puesto H, el H. Si lo quieren ver de otra manera, en función de las variables Y, sería Y sub C, el seno del ángulo que formaba con la horizontal la superficie sumergida por el área. Muy bien. Esa fórmula, recapitulando, solamente para evaluar el valor de la fuerza hidráulica. ¿Dónde actúa? En el centro de presiones. El centro de presiones con el centro de gravedad tienen una diferencia de Cp menos Cg igual a epsilon, o la excentricidad. Ahora, ¿cómo calculamos esta excentricidad? Esta excentricidad la estábamos calculando como el momento de inercia de la superficie en los ejes X centroidales sobre el Y sub C, que sería esta coordenada que les explicaba al inicio, multiplicada por el área. Mejor así. En términos de Y sub C, ya tiene a la fuerza hidráulica y al centro de presiones. Yo prefiero estas dos formas así resumidas, como les digo, ¿no? Ahora, en cuanto a la forma como calculamos la fuerza hidráulica, a mí me gusta más esta. ¿Por qué? Porque me lleva a un término más sencillo, simplemente a la profundidad donde está el centroide, multiplicado por el área y por el peso específico del fluido, esa es la fuerza hidráulica.
Si yo tuviese una compuerta cuadrada o rectangular, una compuerta rectangular, ¿cómo calculo el momento de inercia centroidal? ¿Cómo calculo esto? Si la superficie fuese rectangular, si fuera así, ¿a qué momento de inercia se refiere? Acá voy a tener así, ¿no? Este es el eje X centroidal, el Y centroidal, y se refiere el momento de inercia respecto de este eje X centroidal, ¿ya? El momento de inercia, esto es igual a decir simplemente el momento de inercia de este eje centroidal. ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan? Base por altura al cubo sobre 12. Base por altura al cubo sobre 12. Donde yo tomo acá a todo esto como la base paralela al eje X y a todo esto como la altura paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo así, para cambiar la formulita, si a esta base le pongo A y a esta altura le pongo B, ¿cómo quedaría ahora la fórmula? A por B al cubo sobre 2. Sobre 2. Así es. Estoy tomando respecto de este eje centroidal. Bueno, en este caso fue un rectángulo. Podría ser un triángulo, podría ser una compuerta semicircular, un cuadrante de círculo, o un cuadrante, perdón, de circunferencia como área, en fin. Lo que debo tomar es el centroide de esa figura y evaluar el momento de inercia respecto de ese centroide. Nada más. Luego el área, bueno, el área que tenga la superficie y este Y centroidal, la coordenada en Y hasta donde defino el centroide. ¿Sí? Otra cosita que es importante también aclararlo. El punto de origen de los sistemas cartesianos de referencia para medir la coordenada en Y está iniciando en el punto de la superficie libre. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Desde la superficie libre. Desde ahí medimos desde allí hacia abajo.